¡Hey! Mi autor favorito es un monstruo. ¡Feliz Año Nuevo! Soy Elena Pons. Yo, Laia Soler. Este es el podcast de Make a Book. Y hoy vamos a hablar de los casos de abusos de Neil Gaiman y qué hacer cuando descubres que tu autor favorito, como le ha pasado a Elena y a muchos otros, es un monstruo. Neil Gaiman es un autor británico que se hizo tremendamente famoso en los 80 por ser el autor del cómic de Sandman. Además, es autor de libros muy famosos, la mayoría de los cuales han tenido adaptaciones cinematográficas o de películas como American Gods, Coraline, Good Omens o El océano al final del camino. Es un autor que además siempre se ha presentado como tremendamente feminista, muy aliado con el colectivo LGTB y con las cuestiones racializadas, y es un autor que siempre además, o sea, no solo que lo haya dicho, sino que lo ha aplicado tanto en su trabajo como en sus adaptaciones, y cuando ha habido controversias por eso, una de las mayores fue cuando Sandman escogió a una mujer negra para hacer de Muerte, que es uno de los personajes más queridos de todo su panteón, y él la defendió muchísimo. O sea que es un autor que, además de ser brillante en su escritura, digamos, como persona daba mucho a que admirar. Y Laia, sigue tú. Bueno, este es un episodio un poco complicado. Queríamos empezar dando 4 pinceladas sobre quién es Neil Gaiman para quien no lo conozca, y para quienes no conozcáis lo que ha sucedido. No queremos entrar en demasiados detalles porque, bueno, lo que decimos es bastante turbio. Yo he intentado leer cosas y he tenido que dejarlas a la mitad. Creo que a Elena también le ha pasado lo mismo. No, Pero yo me bueno, lo he para tragado todo. que Me he obligado a tragarlo todo y luego no he dormido. Thank you. yo valoro un poco más mi salud mental, pero bueno, vayamos al principio de lo sucedido. Todo empezó a salir a la luz en verano, en julio o agosto, en que el medio Tortoise Media, una cosa así, perdón si digo mal el nombre, publicó un reportaje dividido en diferentes episodios de podcast en que 4 víctimas de Neil Gaiman hablaron sobre su experiencia. Son 4 víctimas con perfiles muy diferentes, pero que tienen algo en común, y es que estaban bajo una dinámica de poder ejercida por Neil Gaiman, que él dirá que no es así, pero evidentemente sí es así. Hay el caso de una chica sin recursos, en situación de, bueno, vivía en la calle, que entró a trabajar para él como nani. Entonces, bueno, a raíz de todos estos testimonios, el medio Vulture, que es un medio muy importante que forma parte de New York Magazine, ahora nada, hace unas semanas, una semana, a mediados de enero, publicó un reportaje muy extenso, muy bien hecho, con muchos detalles, en que estaban estas 4 víctimas, pero además 4 testimonios más que hablaban de, bueno, de sus experiencias de abuso con Neil Gaiman. Todo esto ha tenido ahora muchísimo más impacto de lo que tuvo en su momento en verano, porque, como decimos, lamentablemente hablar no siempre es suficiente para que te escuchen. Tienes que hacerlo en medios con un alcance y una reputación importantes, como sí es el caso de Vulture, y no era el caso tanto de Tortoise Media, que además, bueno, digamos que no hicieron las cosas de la mejor forma posible a nivel de presentación del caso. Y lo que ha sucedido ahora, hace también nada, es que por fin, después de meses en silencio, Neil Gaiman ha hablado. Ha hecho un comunicado en su web. No tenía muchas esperanzas realmente, porque toda la información que había salido hasta ahora era bastante abrumadora, y aunque hay cosas que estaban mucho en la zona de gris, creo que lo que sí que es obvio es que había había patrones de abuso, de abuso de poder, en el sentido de buscar a personas que no estaban en la mejor situación y en las que él estaba en un nivel
superior, que entonces podemos entrar en si está bien o si está mal, pero entonces es obvio que no se puede dar consentimiento a esto. No tiene nada que ver con que Neil Gaiman sea kinky. Creo que cualquier persona que se haya leído Sandman puede ver que Neil Gaiman, o sea, vainilla no es, pero o sea, no tiene nada que ver con esto, con que le guste cierto tipo de sexo, sino cómo lo ha llevado a cabo. La respuesta ha sido muy decepcionante. No se disculpa como Dios manda, dice que desde su punto de vista que todo es consensual, que se han transgiversado las cosas, y mi favorita, el clásico de todos estos patrones, que es decir, no, mi problema fue que yo estaba físicamente disponible, pero no emocionalmente disponible. Señor, esto no significa nada y significa básicamente que no estabas haciendo tu trabajo, porque en estas dinámicas, y no hace falta entrar en ello, pero una de las cosas es que el consentimiento y el cuidado de las personas en estas dinámicas es lo más importante. O sea, básicamente no estabas haciendo el trabajo que tenías que hacer para hacer las prácticas que querías hacer. Y el problema es que esto se ha habido que son patrones, porque había casos que empezaron cuando él tenía 40 años y que seguían ahora cuando tiene 60. Entonces, claro, aquí no podemos hablar de un desliz, sino de un patrón de conducta. Y es, bueno, pues terrible. Como decíamos, no queremos entrar en detalles, primero porque no queremos que nos tiren el podcast y segundo y más importante, porque bueno, no nos sentimos cómodas replicando ciertas escenas, hablando de ciertas escenas que sucedieron, pero si queréis saber más detalles os animamos a que leáis el artículo de Voltaire porque realmente está muy bien explicado. Eso sí, bueno, no hace falta que os digamos qué os vais a encontrar. Eh, hacedlo cuando estéis en un buen momento. Pero bueno, respecto a todo esto, nosotras queríamos hablar de este tema en el podcast porque, bueno, a mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de cancelaciones y todas estas cosas, porque ya llega un punto en que resulta tan absolutamente frívolo decir que han cancelado a alguien, porque en la práctica no significa nada. Yo no siento que nosotras en concreto, ni muchísima gente que ahora está dando la espalda a Neil Gaiman, lo estemos cancelando. Estamos reaccionando a una información nueva que lleva sucediendo décadas, porque como has dicho, Alena, todo esto lleva sucediendo décadas, es un patrón de conducta para él normalizado, que bueno, tampoco vamos a entrar en por qué los hombres en este sector y en tantos otros se creen que estos son conductas normales, pero es evidente que cuando un lector, especialmente si es fan, recibe este tipo de información sobre su autor favorito, reaccione. A mí me da igual como autor Neil Gaiman. Lo tenía en mi lista de pendientes porque Alena es muy pesadita. Pero yo como mucho ya no lo voy a leer, pero para Alena ha sido un mazazo muy gordo. Sí, desde el punto de vista de que cuando me preguntaban en plan cuál es mi libro favorito, pues decía Neverwhere. Ahora eso es algo que no podré decir. Incluso hay un punto más, y es que yo conocí una vez a Neil Gaiman y fue como un momento precioso y súper bonito y súper cíclico, porque Neil Gaiman convenció a la que era su editora en ese momento en convertirse en editora. La había conocido antes haciendo prensa y le dijo, deberías hacerte editora, y se hizo editora. Y esa editora, años después, me dio mi primera oportunidad en el sector editorial. Y resulta que cuando fui a una charla de Neil Gaiman, y Neil Gaiman la hizo con esa editora y contó esa anécdota. Entonces, cuando me tocó ir a firmar, obviamente solo firmaba un libro, y firmó mi ejemplar de Neverwhere, que era mi libro favorito, y la editora le dijo en plan, hey, esta chica en plan, y yo le dije a Neil Gaiman, hey, lo que tú hiciste por esta editora, ella lo hizo por mí, y fue como un momento súper bonito. Me voy a poner a llorar. Y ahora, que creo que hasta cierto punto pues me marcó como
como editora, como tal, que eso es lo más bonito que podemos conseguir del arte, ¿no? Y ahora pues no sé qué hacer con todo esto. Creo que está bien, no pasa nada, sigamos grabando, creo que es importante ver estas cosas y expresarlas. No sé qué voy a hacer con mis libros, con mis cosas, pero sí que sé que voy a hacer algo. Creo que es importante, no voy a seguir apoyándolo, creo que hay... Y si tengo que hacer el trabajo de buscar otros autores favoritos, pues, hey, es un buen trabajo, una excusa para comprarme más libros. Me sabe muy mal por cosas en las que había estado trabajando que creo que eran súper guays, como la adaptación de Sandman, que además eso, estaba muy abierta al colectivo LGTB y tal, y por ejemplo que yo veía Sandman con mi padre y era una manera de conectar entre nosotros. Mi padre se está volviendo muy feminista y está aprendiendo mucho, y viendo cosas así juntos, pues nos daba pie a conversaciones, ¿no? Sobre, pues por ejemplo, el personaje de Deseo, que es un actor no binario, entonces podíamos hablar de ello y tal. Entonces, bueno, pues eso es algo que tendré que perder. Creo que está bien que eso, que nos duela, pero creo que también es importante tomar partido, o sea, como mínimo por mi parte. Yo siento que, bueno, igual es una frase muy tópica, pero eso de que el mal triunfa cuando la gente buena no hace nada, pues aunque no vaya a cambiar mucho porque yo dejé de mirar una cosa, para mí es importante. Ay, y ahora, Laia, por favor. Sí. Te tomo la palabra, tú respira hondo. Vamos a dejar esto en el podcast, no lo vamos a cortar, sobre todo porque es una muestra de que al final un escritor es un artista que tiene una influencia, puede tener una influencia muy fuerte en nosotros, y que nosotras, o sea, que alguien, una lectora como Alena, decida dejar atrás o de lado un autor a nivel emocional, eh, bueno, es complicado, es complicado. Entonces, nosotras lo que queríamos en este podcast era hablar un poco y responder un poco la gran pregunta, que me río porque creo que la respuesta para nosotras es evidente, de ¿hay que separar el autor de la obra? No. O sea, para nosotras, no. No, a ver, obviamente si vamos a hablar de un señor que se murió hace 200 años, creo que no hay problema, ¿vale? O sea, porque podemos verlo en plan, ok, vamos a leer la obra de esta persona en contexto y además, o sea, ¿sabes? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Alimentar su cadáver con tus euros? No. Pero en los casos de autores que están demostrando ser problemáticos, es importante informarse y es importante también no dejarse llevar por el carro de las redes sociales porque sale un tuit de tal cancelado y entonces todo el mundo se suma sin leerse, sin leer la cosa, sin leer lo que ha pasado. Es difícil hacer este trabajo, es difícil el trabajo de ver, o sea, es una cosa bueno, que a ti y a mí ya no nos viene de nuevo porque tuvimos que hacerlo con J.K. Rowling. Y es eso, ¿no? Y también, a ver, obviamente hay casos y casos, hay gente que se suma al carro de cancelar porque sí, ¿no? Siempre hablamos del caso de Sanderson, que la gente es en plan, lo critica por ser mormón, pero bueno, Sanderson no hace, o sea, sí que es verdad que si tú compras libros de Sanderson, como el tío es mormón, pues sabes que estás hasta cierto punto beneficiando a la iglesia de los mormones porque tienen que dar el 10% de todo su dinero ahí, pero ok, pero el tío no está ahí haciendo proselitismo y diciendo tienes que seguir a tal. En cambio, pues eso, J.K. Rowling sí que activamente usa su cloud para hacer daño. Entonces, es una cosa de que es una mierda, voy a decir, es una mierda que como lectores que solo queremos disfrutar del arte tengamos que hacer deberes, ¿no? De decir, ay, pero bueno. Pero yo iba a decir que para mí no son ni siquiera deberes, o sea, yo no he tenido que pasar un duelo, digamos, pero no he tenido que hacer el trabajo de decidir si apoyo o no a JK. O sea, porque la cuestión para mí, que creo que pues es lo que le pasa ahora con Neil Gaiman a muchísima gente como a ti, es que te han manchado toda la obra. Entonces, yo tengo mucho no, tengo merchandising en casa de cosas que me han regalado. De hecho,
estoy tapada con una manta de Hogwarts porque tengo frío, porque me Pero la esa es del regalaron. Primark. Sí, pero pero a lo que iba yo necesito una manta. No voy a tirar una manta que tengo, que me regalaron y que no le voy a decir a mi tía de 45 años, no le voy a explicar el por qué no me siento cómoda con cosas de Harry Potter en casa, porque creo que no. A mi hermana se lo puedo decir, a mi pareja que no me regale cosas de Harry Potter se lo puedo decir también, pero a mi tía de 45 no. Y si hay cosas que yo tengo en casa que me siguen yendo bien, no las voy a tirar porque también ahí entra la movida del ecologismo. Entonces, bueno, pues prioridades, pero yo no me voy a comprar cosas de Harry Potter. Y muchas veces que yo me compre un pin en el bazar de debajo de mi casa de Hermione no va a afectar a JK en nada. O sea, no es una acción que yo haga o deje de hacer para castigar a JK o para no darle mi dinero. Que evidentemente, pues con cosas como Hogwarts Legacy, el videojuego y todo eso, ahí sí. Pero es que son cosas de... Es que yo no me siento cómoda. Ujú. Es que me has manchado ese recuerdo. Para mí, Harry Potter es una de mis 2 sagas, digamos, fundacionales de mi personalidad, de mi Mm. carácter como adolescente y demás, pero me lo has roto. Entonces, no, ya no. Y tienes que pasar un duelo porque te han arrebatado algo. Y lo peor es que te lo ha arrebatado la persona que lo Mm. creó. Sí, sí. Entonces, bueno, podríamos estar horas hablando de esto. Al final es una cosa personal. Cada cual puede tomar su decisión. Obviamente nosotras nos criticamos qué decida hacer cada persona. Creo que es algo personal. Pero al final del día uno tiene que estar tranquilo con él mismo. Pero sí que pienso que es importante. Si tú crees que estás perdiendo algo, por ejemplo, pues yo creo que perderé algo no viendo la 3ª temporada de Good Omens o la 2ª de Sandman. Y creo que es parte del trabajo y yo me sentiré mejor. No puedo hacer nada, pero esto es una pequeña cosa que puedo hacer y creo que es importante que la haga. Pero obviamente, cada persona, cada caso, todo es válido y sobre todo creamos a las víctimas. Es muy complicado lo que han hecho, especialmente porque son cosas que caen en zonas de gris, que es lo que suele ser en la mayoría de los casos, y es muy fácil criticar desde fuera, un poco de empatía para todo el mundo, empatía para las víctimas y simplemente darles el espacio. Desde Make a Book no nos veréis, pero os creemos y os admiramos y muchas gracias. Y bueno, yo creo que ya lo has dicho todo lo que tenía en mente, que cada uno actúe conforme a lo que sienta que es correcto para él o para ella en cualquier caso. Dejamos el podcast aquí. Como siempre, podéis dejarnos vuestros comentarios sobre este tema, proponed otros temas de los que creáis que sería interesante hablar en el podcast. Podéis votar en las encuestas de Spotify y nos escuchamos en el próximo episodio. No os olvidéis de darle guardar al documento y comed algo de chocolate, porque después de esto hace falta.